Ese es el título de nuestra plática de hoy. Un título llamativo, ¿no? Y el tema se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer qué dice nuestro texto bíblico con respecto a los demonios, con respecto a la hechicería. Hechos 19, a partir del verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Bueno, aquí se habla acerca de milagros, conversiones, liberaciones de demonios, de personas que dejan la magia, que dejan la hechicería. Y por tanto, tenemos mucho que aprender en estos primeros versículos. Bueno, en primer lugar, vemos cómo a través del apóstol Pablo, Dios hacía milagros. El versículo 12 al final dice que los espíritus malos salían. Y eso significa que cuando el Mesías ha aparecido, una de las grandes bendiciones que trae para la humanidad es el obtener libertad y obtener victoria sobre espíritus del mal. Hay una tendencia contemporánea a pensar que no existe tal cosa como los demonios, sino a interpretarlos como si fueran enfermedades mentales. Y por tanto, tendríamos que suponer que los antiguos, que no sabían nada acerca de enfermedades mentales, pues les llamaban espíritus malos. Sin embargo, las manifestaciones que en la Biblia se narran respecto de los endemoniados y la manera en cómo son libertados no se identifica con enfermedades mentales. Por ejemplo, cuando Jesús, o en este caso ya los apóstoles llenos del Espíritu Santo, oran por una persona endemoniada, ordenan al Espíritu que se vaya, el Espíritu sale y en ese momento la persona queda libre. Eso no se parece a ninguna de las terapias, de ninguna de las corrientes de la psicología, ¿no? Entonces, ni de la psiquiatría. Cuando Pablo ora por aquella mujer que adivinaba,
y que producía grande ganancia a sus patrones, pues tampoco se parece a ninguna enfermedad mental. Entonces, si la Biblia nos dice que existen los espíritus demoníacos, significa que existen los espíritus demoníacos, ¿no? A menos que queramos negar la sobrenaturalidad de la Biblia, y entonces pues estaríamos cayendo en lo que se llama la teología liberal, que tiene una de sus características comunes en negar todo lo sobrenatural, tratar de interpretarlo como símbolo, como mito. Pero si existen los espíritus malvados, entonces la aparición de Jesucristo, que nos permite ahora ser libertados, es parte de esa buena noticia. Recordemos que evangelio significa la buena noticia. ¿De dónde exactamente salen los demonios y qué son exactamente los demonios? No se lo voy a decir porque la Biblia no lo dice. Tal vez alguien nos diga, pues qué ignorantes son allí porque no saben. No, bueno, si la Biblia no lo dice, no podemos inventarlo. Hay hipótesis, ¿no? Digamos, quien piensa que los demonios son ángeles caídos. Es posible. Hay quien piensa que los demonios son como almas de seres híbridos. Esto es más complicado todavía. Quien entiende el Génesis 6 como literal, como unos ángeles que tuvieron hijos con mujeres, pues serían esos los demonios, ¿no? En el judaísmo actual se piensa que son almas de muertos. Entonces no sabemos exactamente qué sean. Lo que sabemos, de lo poco que dice la Biblia, porque es poco, es que algunas personas pueden perder la voluntad porque un espíritu usurpa esa voluntad, les quita la conciencia. Entonces tengamos mucho cuidado con qué es un endemoniado, porque a veces se generaliza. Se piensa que todas las personas tienen demonios. No, todas las personas no tienen demonios. Peor, se enseña que los cristianos tienen demonios. ¿Por qué? Bueno, porque algunos interpretan en contrario. Si unos decían que no hay demonios, solo enfermedades mentales, otros interpretarían que no hay enfermedades mentales, solo demonios. Entonces tampoco eso es cierto. No es que toda enfermedad mental es un demonio, ¿no? Hay que distinguir los problemas psicológicos, hay que distinguir los problemas psiquiátricos y hay que distinguir los problemas espirituales. Para que una persona sea considerada endemoniada, en realidad tiene que haber perdido la voluntad y la conciencia. Si no es así, no. Se abusa mucho de esto, Digo, primero porque algunos piensan que todas las enfermedades, no solo las mentales, sino hasta las otras enfermedades. ¿Te duele el estómago? ¡Fuera demonio de dolor de estómago! No. Las enfermedades no son demonios. Alguna vez les decía que si una parasitosis fueran demonios, entonces los antibióticos o los bactericidas serían exorcistas, ¿no? No, las enfermedades no son demonios, ni las mentales, ni las corporales. Tampoco los pecados. Hay quien piensa que si no ha podido vencer un pecado, seguramente es un demonio, y entonces le empiezan a llamar demonio de gula, demonio de flojera, demonio de rebeldía. Es que mi hijo no me obedece. Tráigalo, vamos a reprender el demonio de rebeldía que tiene su niño. Pobre niño. Aparte de que no lo saben educar sus papás, ahora le dicen endemoniado, ¿no? No, los pecados no son demonios. Los temas que tratamos hoy son difíciles.
Dios no quisiera que nadie se sienta ofendido, ni de los que estamos aquí, ni de los hermanos que amablemente están a la distancia. Porque podemos haber caído en esos errores algún tiempo. Pero conforme seguimos estudiando la Biblia, tenemos que ir encontrando qué es lo que exactamente sí dice la Biblia y qué es lo que no enseña la Biblia, ¿no? Hace muchos años, por allá del 84, estaba yo trabajando con un movimiento muy grande que tuvo su origen en Guatemala, que era de esta doctrina de que todas las personas tenían demonios, porque a todos los pecados les llamaban demonios y a todos los problemas les llamaban demonios. Tú no tienes trabajo, tenemos que reprender un espíritu de fracaso, de pobreza. Y bueno, hasta las cosas eran demonios, ¿no? Si tienes en tu casa un cartel de Blancanieves y los 7 enanos, son 7 demonios, ¿no? Bueno, todo era demonio, todo era demonio. Entonces, sí hay personas que sinceramente lo creen porque así lo han enseñado. Pero digo, volvamos a la Biblia. En la Biblia hay pocas descripciones de endemoniados. El Gadareno, ¿no? Otro jovencito cuyo padre pedía a los apóstoles lo liberara. La pitonisa que Pablo encontró en la ciudad de Filipos. No recuerdo así con detalle que se cuenten más. Sí se dice en varios pasajes como en este, que Jesús o que los apóstoles echaban fuera demonios, pero así de manera sumaria. Pero los casos donde se describe, tenemos precisamente la cualidad o la característica de que la persona auténticamente endemoniada no tiene conciencia ni voluntad. Y gracias a Dios son las menos personas. No son tantas personas. ¿Cuántas personas conoce usted que no tengan conciencia y voluntad y por el contrario manifiesten algunas conductas extraordinarias? Como el que rompía cadenas o el que se lanzaba al fuego. ¿Conocen a alguien así? Tal vez usted de momento no conoce ningún endemoniado, ¿ok? Acuérdese que los cristianos no pueden estar endemoniados. Son temas que ya hemos tratado, lo estoy diciendo de manera breve, para quien no lo había escuchado o para que usted lo recuerde. ¿Por qué los cristianos no pueden estar endemoniados? Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Y recuerde que ser cristiano es haberle rendido la voluntad a Jesucristo. Confesar a Jesucristo como Señor es rendirle la voluntad a Jesucristo. Y si dijimos que estar endemoniado es haber perdido la voluntad, entonces las dos cosas se excluyen. No puedo decir que al mismo tiempo mi voluntad es de Jesucristo y de un demonio, ¿verdad que no? Entonces, un cristiano verdadero no puede estar endemoniado y por eso en la Biblia nunca encontramos que Jesús o los apóstoles echen fuera demonios de los discípulos. Los discípulos son enviados a predicar y echar fuera demonios, pero nunca se echan demonios de los discípulos, porque los discípulos, al haber creído, han sido hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Tenemos lucha? Sí. A veces me reclaman, pero entonces, ¿por qué dice que tenemos lucha contra huestes espirituales? Sí tenemos lucha, pero no estamos endemoniados. Eso es muy diferente. ¿Por qué los pecados y los demonios no son lo mismo? Porque para que un pecado sea pecado, tiene que hacerse deliberadamente. Eso quiere decir, yo tengo que decidir hacerlo. Si no, no es pecado. Recuerde que la tentación que todos tenemos y que no podemos evitar es una invitación al pecado, pero la tentación no es pecado. Para que la tentación, que es una invitación,
se convierta en pecado, yo necesito aceptar esa invitación y realizar el pecado. Pero si yo no hago las cosas voluntariamente, eso no es pecado. Por ejemplo, el gadareno, que no podía soportar la ropa, que no permitía que lo sujetaran con cadenas, pero en realidad no es él, ¿no? Sino una legión que lo mueve. Pero el pecado sí es nuestra responsabilidad. Si nosotros decidimos robar o decidimos ser rebeldes o mentir o adulterar, ¿quién tiene la culpa? Pues nada más nosotros. Sería un gran error, una falta de reconocimiento, decir, bueno, sí adulteré, pero pues fue un demonio. O sea, en otras palabras, yo no soy tan culpable. A mí me empujó, me obligó un demonio, y entonces el pecado no sería pecado. Ningún pecado es producto de un demonio, es producto del ser humano. Por eso Jesús dice, del corazón salen, y nos da una lista de los pecados. ¿De dónde salen? De nuestro corazón. Y el remedio también es diferente. El pecador necesita reconocer que el pecado es pecado. Acabamos de leer en el versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Confesar es reconocer la gravedad de lo que hice. Confesar no es decirle a Dios algo que Dios no sepa, porque Dios lo sabe todo. La necesidad de confesar está en que yo reconozca que lo que he hecho está mal, que es grave. Reconocer en qué consiste ese pecado para que yo lo pueda corregir. Si yo nunca reconozco que soy grosero, descortés con los seres que están cerca de mí, si yo no lo reconozco, nunca voy a cambiar. Entonces necesito reconocer el pecado, necesito confesar. La solución para los pecados es confesar, es arrepentirse, que significa decidir hacer lo contrario, ¿no? Regresarnos a Dios, reconciliarnos con Dios. El pecador necesita arrepentimiento y confesión. El endemoniado no. ¿Qué necesita el endemoniado? Liberación, liberación. A un pecador le podemos hablar, sea que nos escuche o no nos escuche, sea que se arrepienta o no se arrepienta, le podemos hablar y está entendiendo lo que le decimos. A un endemoniado no tendría caso hablarle. Cuando Jesús se encontró con aquel gadareno, ¿qué hizo Jesús? Te voy a dar unas lecciones de la Torá hebrea para que te liberes. ¿Así lo hizo? No podía hablar con el gadareno. El gadareno había perdido la posibilidad de la convivencia social. Solo daba gritos, ¿no? Vivía entre los sepulcros. No era de ir a predicarle, no era de ir a platicarle. Era de hablar con esa entidad que estaba dentro de él. ¿Cómo te llamas? No le está preguntando al gadareno, le está preguntando al demonio, y el demonio contesta, Legión, me llamo Legión, porque somos muchos, ¿se acuerdan? Entonces, la solución para el endemoniado es la liberación, o como se le llamó después, el exorcismo. La solución para el pecador es reconocer su pecado y arrepentirse. Son dos cosas distintas. El endemoniado no es culpable de estar endemoniado. También esto suena raro, ¿no? Porque una de las modas hoy es la enseñanza de abrir puertas. Ten cuidado porque si haces tal cosa, abres puertas. Si vas a una limpia, no hay que ir, por supuesto, abres puertas. Si lees tu horóscopo, si ves películas de terror, si oyes rock and roll, tantas cosas que la gente dice.
Si te metes a una iglesia que no es de las buenas, abres puertas y se te meten demonios. Pero bueno, buscando por arriba y por abajo en la Biblia, yo no encontré ninguna frase que diga abrir puertas, ¿no? Bueno, en todo caso, en otro sentido. Cuando Pablo dice que oren para que Dios abra una puerta y lleve el evangelio. Pero no se trata de abrir puertas a los demonios, eso no está en la Biblia por ningún lado. Y volviendo a los casos citados, y nos preguntásemos por qué estaba endemoniado el gadareno, ¿usted sabe? ¿Por qué estaba endemoniado aquel niño que era arrojado al fuego, al agua? ¿Por qué la pitonisa de Filipos? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque la Biblia no lo dice. Entonces no sabemos por qué alguien pueda estar endemoniado. Sería fácil creer, es que los muy malos. Sí, pero entonces diría que Pilatos y Herodes y no sé cuántos estaban endemoniados, y no. Y entonces, ¿por qué un niño judío estaba endemoniado? ¿No? No sabemos. Es como aquel caso donde los apóstoles le preguntan a Jesús acerca de un ciego. ¿Quién pecó para que naciese ciego? ¿Él o sus papás? Y Jesús no les contesta. Jesús no les satisface la curiosidad del porqué de la enfermedad, del porqué del sufrimiento. Jesús va a la solución de Dios y dice, no pecó ni sus padres. La solución es que Dios va a ser glorificado devolviéndole la vista. Dios nos está mostrando soluciones. Hay problemas de los que no sabemos el origen. ¿Por qué algunas personas, que como dije hace rato son las menos, están endemoniadas? No lo sabemos. ¿Tenemos una lucha contra los demonios? Sí. Pero esa lucha no nos quita la voluntad ni la conciencia. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos lucha contra los demonios? Puede ser cuando hay algún tipo de tentaciones y sobre todo cuando hay doctrinas equivocadas. Doctrinas equivocadas. Ahí está la actividad demoníaca, que es, espero nos dé tiempo de hablarlo mucho más el día de hoy. ¿Y dónde está la lucha con esas tentaciones y con esas doctrinas equivocadas? Cuando escuchamos una doctrina equivocada, ¿perdemos la conciencia? ¿Perdemos la voluntad? Frente a una tentación, ¿perdemos la voluntad? Digo, hay quien dice es que Hitler o el asesino fulano de tal han de haber estado endemoniados. Si estaban endemoniados, pues no eran ellos. El problema es que eran ellos. Es que estaban enfermos. No, la enfermedad no es responsabilidad nuestra normalmente, ¿no? Bueno, algunas sí. Pero bueno, si usted de repente se agripa, esa no es su culpa, ¿o sí? A menos que de plano no se cuidó. Pero las enfermedades no son un asunto moral, pues. Mientras que las tentaciones sí. Esa lucha contra tentaciones y doctrinas falsas está en nuestra mente, en nuestras decisiones. Digamos, la arena de la lucha es nuestra mente. Eso, al ratito que hablemos también de guerra espiritual, tiene que quedar muy claro. La arena de la lucha es nuestra mente. Ahí está. ¿En dónde somos tentados? Dentro de nosotros, a través de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, ¿no? ¿En dónde surgen las ideas, las buenas y las malas? Dentro de nosotros. ¿A dónde nos habla Dios y dónde nace la fe? Pues dentro de nosotros. ¿Dónde se sugieren las tentaciones? Pues en nuestra cabeza. Entonces, la mente es la arena de la lucha. Ahí está la lucha con los demonios, pero no estamos poseídos porque no perdemos la voluntad.
Pero en el caso de encontrarnos con una persona que efectivamente esté endemoniada, tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Cuando yo estoy diciendo que los pecados no son demonios, no estoy negando en ningún momento que Jesucristo nos haya enviado a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos y a echar fuera demonios. Eso es muy claro en la Biblia, ¿no? Jesucristo nos llamó a eso. Cuando envió a los discípulos, según Lucas capítulo 9 y después Lucas capítulo 10, les dio esa orden: echen fuera los demonios. Y entonces ellos regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les decía: sí, porque yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Es decir, está derribado. Y añade: he aquí yo les doy poder para hollar, significa pisar, serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esas son las palabras de Cristo. Así que, como también ya hemos comentado, si usted se llega a encontrar con una persona endemoniada, ¿qué va a hacer? Bueno, primero hay que tener cuidado si realmente está endemoniada o no. Porque puede tener otro problema que no son demonios, ¿no? Otro asunto es que hay personas que simulan estar endemoniadas. Hay cosas muy curiosas, ¿eh? Hay cierto tipo de terapias que no curan los problemas, sino que los crean. Si yo a la entrada les damos una bolsita para que vomiten cuando se les salga el demonio y su Kleenex, al ratito todo el mundo aquí va a estar vomitando. Y alguien podría decir: ay, al fin le sacaron los demonios a los hermanos de Comunidad Apostólica. Pero no, más bien los sugestionamos para que hicieran ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay que cuidar si la persona no está en ese terreno. Si está realmente endemoniada, y hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Todos nosotros tenemos autoridad en el nombre de Cristo. No tenemos autoridad en nosotros mismos, ¿eh? No tenemos autoridad porque somos muy buenos cristianos, porque nos hemos portado bien, porque hemos ayunado, porque hemos orado. La autoridad no radica allí. La autoridad no radica en que sabemos mucha Biblia o en que le leemos pasajes al demonio. ¿Sí han visto ese tipo de exorcismo, no? Léele el Salmo 91, ¿no? O algunos, vamos a echarle aceite al endemoniado, o vamos a cantarle un corito de poder y de victoria. No, allí no está la autoridad, ni tampoco en los listones de los panderos, ¿no? Sí, porque ahora se supone que los panderos tienen unos listones que son como látigos contra los demonios. Nada de eso dice el texto sagrado, sino dice: en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y por eso aquí, en el pasaje que estamos platicando, vean el contraste. Dice el verso 13: algunos de los judíos exorcistas ambulantes, es decir, que había unos predicadores que iban de ciudad en ciudad y que intentaban liberar también a las personas endemoniadas. Por eso le llama exorcistas ambulantes, porque andaban por diferentes ciudades. Eso significa que no solo el cristianismo reconoce la existencia y la acción de los demonios, sino también el judaísmo. Y es evidente porque el cristianismo nace
en el seno del judaísmo. En el judaísmo les comento algunas creencias sobre los demonios. Hay dos palabras hebreas para decir demonios. Una es dibux, que significaría escapados de la gehenna. Acuérdense que la gehenna era en primer lugar el basurero, donde la basura estaba siempre ardiendo, y se volvió metáfora de la condenación de los injustos, ¿no? Entonces, dibuk es una palabra hebrea que significaba lo que se adhiere, ¿no? Noten qué interesante, lo que se adhiere. Decíamos hace rato que es una entidad que entra en la persona. Pero ellos creían que eran como almas escapadas de la gehenna. Más adelante, en el judaísmo medieval, especialmente en España, surgirá la cábala. Por ahí usted habrá oído la palabra cábala, que es una interpretación esotérica de la ley de Moisés, en la suposición de que Dios le reveló a Moisés los 5 libros que tenemos en el Pentateuco, pero que además les reveló oralmente nada más, sin escribir, una explicación secreta. Y que esa explicación secreta se ha ido transmitiendo desde los tiempos de Moisés hasta hoy. Eso sería la cábala, ¿no? Al rato digo más, pero según la cábala, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un exorcismo? Bueno, primero hay que tocar un shofar. ¿Se acuerdan que el shofar es el cuerno de carnero o de antílope, que es como la trompeta antigua? ¿Sí? Entonces, esta idea de tocar un shofar, que ya es supersticiosa, hay que distinguir lo que es un asunto meramente espiritual, como la autoridad del nombre de Cristo, del uso de objetos, cosas, fórmulas, palabras, donde ya estamos en la magia y en la superstición. Tocar un shofar, que es algo que también se ha puesto de moda. No sé si les conté el caso de que hace tiempo, en una de nuestras exposiciones de Biblias en el metro, exhibimos, entre las distintas cosas, un shofar de antílope, grandote, muy, muy bonito. Y mientras estábamos colocando la exposición, alguien se acercó y me dijo, ¿me lo podría prestar para tocarlo? Le digo, sí. Dice, es para que se vayan los malos espíritus. Le digo, no, entonces no se lo presto. Esta idea, ¿no?, de que hay lugares que todo el mundo compra su shofar y empiezan a tocar todos hacia lo loco. Bueno, no sé si con eso se van o vienen, ¿no? Pero bueno, se tocaba un shofar para ordenar al dibuk a decir su nombre. Esta idea de que el demonio debe ser identificado por nombre para poder tener poder sobre de él, es una antigua idea, incluso relativa a los dioses, ¿no? Si sabíamos el nombre de un dios, podíamos hacer que ese dios cumpliera nuestras peticiones. Es parte del asunto de la cábala. Se supone que a través de los atributos divinos, de lo que las primeras letras de los atributos, que son las sefirot o perfecciones de Dios, podemos hacer combinaciones y descubrir el nombre secreto de Dios, y si lo descubrimos, podemos hacer milagros, ¿no? Esta es una idea supersticiosa, por supuesto, y entonces, una vez que tenemos el nombre, se le ordena que salga al demonio. Hay que tener preparado un frasco vacío con una vela blanca, y entonces cuando ya se meta, se va a iluminar de rojo el frasco. Allí vamos a saber que ya se metió el demonio allí, y lo tapamos. Ajá. Bueno, eso enseña la tradición judía, ¿no? Otra palabra para demonio en el mundo hebreo es shedim. Esa la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 106. Yo espero que usted sepa cuando yo estoy diciendo algo y cuando no es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? No vaya a decir, el pastor nos dijo,
que tengamos frascos para encerrar demonios. No. El Salmo 106 en el verso 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Se refiere a los judíos que a la manera de las religiones cananitas que los influyeron, ofrecían a sus hijos para que los dioses los bendijeran. Y a esos dioses falsos, aquí se les llama demonios, ¿no? Se les llama Shedim. ¿Cómo definen el Talmud? Aquí me voy a basar en el Talmud, que es la tradición judía. Dice, los Shedim son serpientes de Azazel. ¿Se acuerdan que Azazel es el macho cabrío que en el día de la expiación se enviaba al desierto? Dice, estos Shedim son serpientes de Azazel y son hijos de Lilith. Como ven, aquí ya no tiene nada que ver con la Biblia. Todo surge de leyendas judías. También en la Edad Media se creó la leyenda de que Adán había tenido una primera esposa que se llamó Lilith, de la raíz Laila, que es noche. Y esa primera esposa, que fue rebelde, fue castigada por Dios, se convirtió en un demonio que mata recién nacidos. Por eso ustedes verán que en las casas judías donde hay pequeñitos se ponen talismanes, ojos, manitas, para evitar que entre Lilith, ¿no? Y también seduce a los hombres. Bueno, así que ya sabe a quién culpar. Entonces supondríamos que los Shedim son hijos de Lilith, ¿no? Y que nacen de que cuando Dios estaba creando todo, comenzó a crear a los demonios también como unos seres, pero en eso empezó el sábado y Dios los dejó a medias, ¿no? Entonces, el origen de los demonios aquí sería ese. Se quedaron a medias, Dios no los pudo terminar. Los demonios, dice, entonces tienen rasgos mitad de ángel, mitad de humano. ¿Por qué se meten en los cuerpos? ¿Por qué tienden a las cosas malas? Porque tienen parte humana. ¿Y por qué también son espíritus? Porque tienen una parte angélica. Y bueno, provocan enfermedades, ¿no? Causan a las enfermedades. No hay que abrir puertas, no usan esa frase, pero algo parecido. Dicen, ten cuidado con no hacer ciertas cosas que los invoquen o hagan que se metan en ti. Por ejemplo, no hay que silbar. No hay que pronunciar sus nombres, no hay que decir tampoco la palabra demonio. No hay que cerrar todas las ventanas de la casa, porque si hubiera un demonio y cerramos todo ya no va a poder salir, ¿verdad? Los demonios, para saber si andan por ahí en la casa, hay que poner ceniza o harina en el piso, y si aparecen unas como patas de gallo, es que ahí hay demonios, ¿no? También cuando el marido va a estar con su esposa en la intimidad, primero tiene que platicar con ella para ver si es ella. No, sí. Sí, porque aquí, acuérdense, ahora entienden muchas cosas. Está la historia de Asmodeo. En el libro de Tobías, ¿no? ¿Se acuerdan que Asmodeo es un demonio que no permitía que Sara, la hija ¿de quién? Bueno, de alguien. La hija de Sara se quería casar, pero cada vez que se casaba, la noche de bodas, el demonio mataba al marido, ¿no? Y la historia de Tobías es cómo él logra vencer a Asmodeo y casarse con Sara sin morir. Pero luego en la tradición talmúdica, ¿no? Asmodeo se disfraza de Salomón y por eso es que engaña a muchas personas.
Estas creencias, tal vez algunas todavía no, otras ya, aparecían en el tiempo de Jesús. Así que cuando dice los judíos exorcistas ambulantes, espero que con estos comentarios tengamos una cierta idea de más o menos qué pueden haber pensado, cuáles podrían ser las prácticas, ¿no? Por supuesto, incluida la de que leer pasajes de la Torá o de los Salmos tiene poder. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero de ahí a decir que cuando yo lea un pasaje o deje mi Biblia abierta en un pasaje, eso tiene poder, ya es un sutil desplazamiento a la superstición. ¿Sí me explico? Bueno, entonces estos andaban por las ciudades, ¿no?, tratando de liberar gente, y esto me sirve para comentar que hoy hay personas que dicen tener ministerio de liberación. Es que aquí tenemos, o yo tengo ministerio de liberación. No hay ministerio de liberación. Bueno, a ver si ahora sí no me corren con tanta cosa que estoy diciendo. Si no me ven el otro domingo, es que ya me corrieron. No hay ministerio de liberación. ¿Por qué? Cuando vemos la lista de dones espirituales en 1 Corintios 12, no hay un don de liberación. Cuando vemos los ministerios también en Corintios 12, 14, no hay un ministerio de liberación. ¿Por qué no puede haber un ministerio o un don de liberación? Por dos razones. Los dones espirituales son funciones del cuerpo de Cristo para alimentar, hacer crecer al cuerpo de Cristo. Es decir, los dones están dirigidos a cristianos. Y dijimos que entre cristianos no hay endemoniados, ¿no? O sea, digamos, la función de mi hígado, de mis células, de la piel o de la sangre, todo está para cooperar en el buen funcionamiento del cuerpo. Así son los dones espirituales. Y los endemoniados no están en el cuerpo, están fuera del cuerpo. Y como están fuera del cuerpo, lo que se requiere allí son más bien los milagros que deben acompañarnos en la predicación, como dice Marcos 16, ¿no? Ahora bien, ¿quién puede orar para que una persona endemoniada quede libre? Todo creyente, ¿no? Yo no le voy a pedir, pero si le pidiera, levante la mano el que puede orar y echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Todos tendríamos que levantar la mano, ¿no? Todos. Entonces no es un ministerio para alguien, no es algo a lo que él se dedica, porque no ando todo el tiempo buscando endemoniados, ¿no? Me los encontraré y entonces será el momento de, en el nombre de Jesús, orar por esa persona, darle la orden a ese demonio, ¿no? Que ya dijimos que son más obedientes que los cristianos. Pues sí, porque al cristiano le dice, hermano, ya arrepiéntete, y no nos hace caso. Y al demonio, vete en el nombre de Jesús, se tiene que ir, ¿no? Por eso le voy a reiterar lo que ya le dije. Si se encuentra con un endemoniado, no me hable, no me invite, a mí me da miedo. Pero estos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, ¿no? Es otro nombre de los demonios, espíritus malos. Es decir, que estos exorcistas estaban abiertos a encontrar nuevos métodos. Bueno, pues si estos nazarenos les ha funcionado una fórmula mágica, pues vamos a usarla. Aquí el nombre de Jesús se está usando como fórmula mágica. Mucho cuidado. No porque alguien diga Jesús ya es suficiente. Él mismo decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Entonces,
no es una fórmula mágica, no hay fórmulas mágicas. Hay manuales de exorcismo. ¿Sí? Aquí en la librería con Alan. Sí. No necesitamos un manual de exorcismo. ¿Por qué no necesitamos? Porque no hay fórmulas, no hay pasos, no hay... Esto no solo existe en el ámbito romano, también en el ámbito neopentecostal. Hay libros sobre cómo echar fuera demonios y ya te dan toda tu lista de nombres de demonios para que veas si es Huitzilopochtli, Tonantzin o quién, ¿no? Sí, así le ponen. Antier fui a predicar, la semana fui a predicar a una iglesia y luego me platicaba el pastor que se abusa tanto de esto que hay quien hablaba de demonio de hamburguesa, porque le gustaba a alguien comer muchas hamburguesas, ya iban ahora para sacar el demonio de hamburguesa. Entonces no, eso de los manuales de exorcismo, pues ni está en la Biblia ni son necesarios, ¿no? Es en el nombre de Jesús que vamos a hacer esta tarea. Y sin embargo, ellos utilizaron a Jesús como una fórmula y dijeron, al final del verso 13 está la fórmula que ellos usaban, diciéndole al demonio, os conjuro, ¿no? Te obligo con juramento, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Suponer que las cosas funcionan per se, en sí mismas, los objetos, las oraciones, las palabras funcionan en sí mismas, es hechicería. A ver, ahorita llegamos allá. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes hicieron esto? 7 hijos de una persona muy influyente, uno de los principales sacerdotes judíos. Por tanto, ellos también eran sacerdotes. Tendríamos que suponer que eran levitas, ¿no? O sea, todo sacerdote pertenece a la tribu de Leví, a la familia de Aarón. Eran Kohanim en hebreo, plural de Cohen, sacerdote. Pero a pesar de eso, de ser religiosos, de ser sacerdotes, de ser hijos de un principal sacerdote, el demonio respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Aquí hay 2 enseñanzas muy importantes. Y está interesante, ¿no? A Jesús conozco. Y ahí nos tiene que dar una seguridad de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque muchos cristianos viven en temor. ¿Sí? Viven en temor de muchas cosas. En temor de que me vayan a hacer brujería. En temor de que aquí al lado vive un hechicero. El temor de que en mi casa se oyen ruidos en la azotea, ¿no? En fin. Si usted es un auténtico cristiano, note lo que dice aquí este espíritu. Al igual que cuando Jesús se acercaba a un endemoniado, a veces los demonios hablaban antes que Jesús. Yo te conozco que tú eres el santo de Dios, ¿no? Por eso decía yo que los demonios, al estar en los ámbitos espirituales, saben más que los humanos. Muchos humanos dicen que Dios no existe, que Jesucristo no es el Mesías, y los demonios dicen, sabemos quién es Jesús. Pero también saben quién es cristiano, ¿eh? Sabemos quién es Pablo. Por eso es muy importante que usted siempre esté seguro de su salvación. ¿Usted realmente ha invocado a Jesucristo como su Señor? ¿Usted sabe, tiene la certeza de que ha sido perdonado de sus pecados?
Si se muriera en este momento, miren, cuando yo hice así, usted se murió. ¿Le dio tiempo de orar? ¿Se hubiera ido a dónde? A ver, ese es el ejercicio. ¿Dónde se hubiera ido? Si tiene la mínima duda, no se avergüence por ello. Qué bueno que es momento de afirmar y decir, ok, si tengo duda, la promesa de Jesús es que creer en Él nos da la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. En la primera carta de Juan se dice, estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Está en presente, ustedes tienen vida eterna. No es tendrán, a lo mejor, probablemente, tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque ya soy muy bueno, porque ya logré muchas cosas, porque ya me sé suficiente Biblia, porque creí en Jesucristo. Y Jesucristo me ha perdonado. ¿Qué es lo que creí en Jesucristo? Pues que es mi Salvador. Como mi Salvador me ha perdonado, me ha recibido, me ha aceptado, me ha convertido en hijo de Dios. Y la fe es la certeza, la seguridad de algo. ¿Usted tiene fe en que Jesucristo es su Salvador? Bueno, entonces cuando usted tenga que enfrentarse a asuntos demoníacos, sepa que los demonios saben quién es Jesús y saben quién es usted. Así que temores infundados deben quedar fuera, ¿no? Ahora se predica mucho de eso, ¿no? De que hay demonios que atacan a los cristianos, casi los matan. Hay unos libros que no les recomiendo, pero sí se los menciono para que vean más o menos de qué se trata, a lo mejor ya los conocen, de Rebecca Brown, La patente oscuridad y no sé qué otro, de Ana Méndez, Él vino a liberar a los cautivos y demás, donde inventan actividades demoníacas contra los cristianos que más bien harían que el cristiano viva siempre angustiado y temblando porque los demonios están encima de él. O quien dice, a ver, vamos a orar por un endemoniado, pero sálganse, no se les vaya a meter a ustedes. Como si el demonio no pudiera irse al patio también, ¿no? No hay que tener miedo de eso. El demonio sabe quién es Jesús y sabe quién es usted, ¿no? ¿No dice amén? Y la otra cosa, dice, pero ¿ustedes quiénes son? Es decir, del no cristiano, ¿cuál es tu autoridad? Hace muchos años, en los 70, se estrenó la película El Exorcista, ¿no? Que seguramente ya la mayoría vio. En esa película, pues por supuesto hay muchos errores. Primero, esa idea de que por jugar Ouija la niña se endemonió, es la que adoptaron muchos cristianos con lo de abrir puertas, pero que no está en la Biblia, ¿no? Otro error es exagerar los poderes de un demonio, que le da vueltas la cabeza y que se flota y todo eso. O sea, al diablo le encanta, ¿no?, que nos gusten las películas de terror y le atribuyamos más poder del que tiene. No se le va a meter un demonio si ve películas de terror, pero no debería de verlas, porque el Espíritu Santo debería incomodarse en usted. Un acierto involuntario tal vez que tiene la película El Exorcista es que quienes quieren liberar a la niña no pueden. ¿Pero qué utilizaron? Agua bendita, lecturas, liturgias, estolas, ¿no? Pero no se ve en esa película que alguien con toda la fe diga en el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Entonces, es cierto, esa parte es cierta. Si ponemos la fe en cualquier otra cosa, en la lucha contra Satanás, vamos a perder. Porque una sola cosa reconoce Satanás, una sola cosa reconocen los demonios, el nombre de Jesucristo. Solamente el nombre de Jesucristo. Todo lo demás es inútil y sale sobrando. Pero la gente se ha llenado de amuletos protectores, ¿no?
ponte esta medallita para que te cuide. Ponte esta crucecita para que el vampiro no te vaya a morder en la noche, ¿no? Bueno, nos da risa, pero ¿quiénes de nosotros de niños o adolescentes no de veras dijimos, y si de veras existen los vampiros, dice, mejor cierro bien el balcón, no se vaya a meter mientras yo estoy dormido, ¿no? Solamente el nombre de Jesucristo. Y entonces, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, no los demonios desencarnados, etéreos, sino el cuerpo físico del hombre fue usado por los espíritus. También esta diferencia es importante, porque a veces pensamos que los demonios se materializan o tienen poderes de hacer cosas materiales. No. Impulsaron a este hombre y este hombre golpeó a los 7 sacerdotes que huyeron desnudos y heridos. ¿No? Pues, no sé por qué desnudos, tal vez los jaloneó de tal manera que les tiró las túnicas, ¿no? Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bien. Ahora, me voy a saltar al 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Una cantidad verdaderamente grande, ¿no? Hay que entender bien este versículo, primero porque hay quien supone que quemando cosas se libera. La pregunta sería, ¿por qué quemaron los libros de hechicería? No para hacer guerra espiritual, no para que los demonios ya no tuvieran dónde vivir en los libros, no, sino porque quemar estos libros significó la renuncia absoluta, consciente, a las creencias antiguas. Hay una diferencia, porque, y aquí es donde quiero comentarles lo siguiente, en el cristianismo se está introduciendo mucha hechicería, mucha magia. Y no porque lo queramos conscientemente, no es que, a ver, con mucho cuidado quiero decir esto, insisto, no se trata de lastimar, ofender a nadie, pero hay muchísimas prácticas que no son bíblicas, que no son cristianas, que los cristianos están realizando, que están predicando. Y no porque deliberadamente quieran decir, es que yo quiero ser hechicero o me gusta la hechicería, no, no es por eso. Es porque muchas de las creencias fundamentales de la hechicería han adquirido ropaje cristiano. Es decir, se expresan con ideas supuestamente bíblicas, con versículos bíblicos, gracias, don, con versículos bíblicos, ¿no? Pero no es que alguna persona que tenga algunos de estos errores no sea cristiana. No estoy acusando a nadie de no ser cristiano. No sé si me explico. ¿Sí? No estamos diciendo, tal persona no es cristiana, no. Eso lo sabe cada uno y Dios, ¿no? No estamos diciendo que alguien quiere abierta y conscientemente practicar hechicería. Lo que estamos diciendo es que el cristianismo está siendo seducido por creencias y prácticas de hechicería y que por supuesto no son bíblicas. Por ejemplo, esta idea de suponer que si destruimos el objeto, el demonio pierde su poder.
No sé a quién le tocó la quema de los discos de rock, ¿no? Cuando se estaba predicando que en la música de rock había blasfemias, lo cual es cierto, ¿no? La solución era quemar los discos, ¿no? Entonces la gente llegaba con sus discos y los quemaba. Y así cualquier otra cosa, ¿no? Tú ya dejaste las imágenes, las medallitas, hay que quemarlas. Tú practicabas la brujería, tráete todo lo que practicabas, hay que quemarlo. Y más que eso, había quien quería analizar todo lo que tenías en casa para supuestamente decirte lo que tenía demonios, ¿no? Entonces ya llegaba y decía, no, este foco tiene demonios. Esa flor de Nochebuena tiene demonios. ¿Sí? Y te hacían juntar todo y tirarlo y quemarlo. Con eso perdió el demonio su poder. ¿Dónde está la arena de la lucha, dijimos? En la mente. El que quemó sus discos de rock, pero siguió pensando con todas las categorías del rock, ¿ganó la lucha? Pues no ganó la lucha, ¿no? A la niña que le quemaron las Barbies que tenían demonios, pero creció anoréxica porque quiere ser Barbie, ¿se le salió el demonio? ¿Verdad que no? O sea, el destruir los objetos no era un asunto mágico, era una renuncia muy clara por la conciencia, ¿no? Así que aquí la gente renunció a esas cosas. ¿A qué me refiero con que la hechicería se está introduciendo a la iglesia? Yo creo que no vamos a acabar hoy ese tema, ¿verdad? Pero, perdón, es que quiero ponerlo a la hora y saber quién está con nosotros. Miren, no significa que no nos juntemos con personas no cristianas que practiquen cualquiera de estas cosas. No estamos hablando de un mensaje de rechazo, ¿no? Si usted conoce un vecino brujo o bruja, no lo vea feo. No diga, es brujo, no quiero nada con él. Nosotros tenemos que amar a las personas, ¿no? Si usted tiene un vecino brujo, ámelo, búsquelo, ¿no? Alguna vez le contaba de unos videos ahí donde supuestamente está un pastor contra un brujo, ¿no? Entonces ahí va el pastor y empieza a orar y el brujo también y al final se cae el brujo y dice, ganó el pastor, ¿no? No. Nuestra lucha no es así, nuestra lucha es llevar el evangelio. Recuerden que la victoria en la guerra espiritual verdadera es predicar el evangelio, que las personas se rindan a Cristo. Estaba viendo ahora en las fotografías de hace tiempo que estuve en un programa esotérico que se llama Quinto Elemento en la televisión. ¿Alguien lo ha visto ese? ¿No? Bueno, ahí estaba yo con astrólogos y todas esas cosas, ¿no? Claro, lo que me preguntaron eran cosas de la Biblia y tuve la oportunidad de dejar un mensaje acerca de Jesús. No se trata de que no nos vamos a juntar con cualquier gente que es ocultista, esotérica, teosófica, masona, Rosacruz, lo que quiera. No se trata de eso. Mucho menos de que le vamos a tener miedo a las cosas que hagan. Ya dijimos, ¿por qué? De lo que tenemos que tener cuidado es de qué doctrinas se están metiendo a la iglesia, de esas corrientes, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, bueno, ya tiene muchos años, le prediqué a una mujer sacerdotisa de vudú, que por cierto estaba en el psiquiátrico, se convirtió, digamos que se alivió, pareció que se alivió,
Salió, se empezó a reunir con nosotros, se empezó a aprender, se bautizó, trajo conocidos, también se bautizaron, se integraron, todo iba muy bien. El problema es que nunca dejó las categorías de la brujería. O sea, siempre siguió pensando que había objetos, que había luchas así, no dentro de la arena, que ya dijimos que es la mente, sino como en el aire. Es decir, se trajo todas sus creencias y prácticas al cristianismo y le puso ropaje cristiano. Y cuando además conoció predicadores de la prosperidad, pues le encantó. Y entonces se fue. Y ahora es una de las profetisas más famosas que andan por ahí en internet, ¿no? ¿En dónde estuvo el problema? En decir que crees en Cristo, pero seguir utilizando todas las categorías, las ideas, los supuestos poderes que manejabas cuando estabas en el mundo, ¿no? En particular en el ocultismo. Ella, por ejemplo, dice en uno de sus libros que Dios le reveló, y este es el ropaje cristiano, decir que Dios, que el Espíritu Santo me está revelando las cosas, que Dios le reveló que su hermana, que había muerto, tenía un pedacito de su alma cautivado en regiones de oscuridad. Recordemos que la definición de alma es que es indivisible. Pero ella dice que un pedacito del alma de su hermana, que era cristiana, sin embargo, ese pedacito estaba en regiones de oscuridad. Y entonces que ella se preparó y oró y ayunó y se desprendió de su cuerpo. O sea, está diciendo que Dios le dijo, ¿no? Pero está predicando el viaje astral, que no tiene nada de cristiano, es una doctrina orientalista. Entonces se va de su cuerpo y llega a las regiones de oscuridad, ¿no? ¿Dónde están las puertas de las regiones de oscuridad, del valle de sombra de muerte? O sea, tomar pasajes metafóricos y hacerlos literales como una especie de realidad virtual es también un pensamiento mágico, ¿no? Y entonces allá en esas regiones de cautividad se enfrentó a los demonios y rescató el alma de su hermano. Entonces resulta que los seres humanos seríamos, o algunos seres humanos seríamos corredentores. O sea, Jesús no pudo redimir todo, pero le echamos una manita, ¿no? Y le ayudamos para que alguien quede completamente redimido. Noten que es una persona que predica con la Biblia, que siempre habla de Cristo, que siempre dice tener revelaciones del Espíritu Santo, pero que constantemente tiene muchísimos ejemplos como este que les acabo de decir, que ahorita pues sería perder el tiempo contarles más ejemplos. Pero lo que estoy diciendo es que traemos cosas de fuera de la Biblia y queremos ponerle lenguaje bíblico. ¿En dónde se encuentran las creencias básicas de la hechicería que estarían en común con ciertas tendencias dentro de las iglesias? Número 1, en toda doctrina que engrandece al hombre. Toda doctrina que engrandece al hombre tiene algo en común, tiene un terreno común con la hechicería. Hay que aclarar primero que la hechicería no funciona como realidad de lo que se pretende. No estoy diciendo que la hechicería es real. A ver si me explico. Yo creo que esto ya va a ser lo último. Les traía un montón de ejemplos, pero para que no falte el próximo domingo. La hechicería no funciona como realidad de lo que se pretende. A ver, es que no encuentro trabajo porque seguro me echaron la sal. ¿Sí? O sea, no existe, no funciona, aunque te hubieran echado la sal, no funciona.
es que estoy enamorado porque me han de haber dado toloache. No, eso no funciona. O como ahora se acostumbra, ¿no? Vamos a orar por tu problema. ¿Cuál es tu problema? No, pues tengo un tumor. Dios me está revelando que ese tumor te lo pusieron en una brujería. Tienes que buscar un muñeco, desenterrarlo con tu foto y se te va a quitar el tumor. Sí, hay predicadores que están diciendo eso. Aparte de que ya estamos en la superstición y en la brujería, estamos suponiendo que la brujería funciona. ¿Saben por qué la brujería no puede funcionar? Porque no existe la acción a distancia. Porque no existe el manejo del ser humano sobre poderes. Porque cuando la Biblia habla de dioses falsos, por ejemplo, que llama a los Shedim, los demonios, dice, tienen ojos y no ven. Tienen pies, no caminan. Tienen boca y no hablan. Eso significa que no tienen ningún poder. ¿Por qué el cristiano termina atribuyéndole poder a las imágenes, a los ídolos, a las cosas? ¿No? No. La brujería no funciona, repito, como realidad de lo que se pretende. Sí tiene eficacia, ¿cómo? Su eficacia demoníaca está en el engaño que esclaviza a quien cree en ella y a quien la practica. Entonces, ¿cómo no va a existir la brujería si yo conozco mucha gente que la practica? Existe como fenómeno social, como fenómeno religioso. Y el poder de la brujería está como en todas las mentiras. Cuando un engaño posee mi manera de pensar y mi manera de pensar determina mi vida, estoy esclavizado por doctrinas demoníacas. Pero eso no quiere decir que los menjurjes, fórmulas, hechizos, trabajos, destrabajos de la brujería funcionen. Usted puede estar muy tranquilo. Ya le dije una vez, y para que no se le olvide, que si vio que su vecino le echó huevos en la puerta y sal, hágase unos huevitos estrellados. No pasa nada, ¿verdad? La eficacia está en el engaño del que la practica. El que la practica está realmente esclavizado de la mentira. Y el que cree en ella, por supuesto también, el que se deja sugestionar. Bueno, en el cristianismo hay introducción de ideas de hechicería. No se las voy a explicar ahora, solo voy a decir rápidamente. En el ámbito filosófico y literario, les voy a mencionar algunos autores. Número 2, todas las corrientes de psicología del potencial humano, éxito y demás. Número 3, la fe como poder de la mente. Número 4, todos los orientalismos, como la yoga y demás. Número 5, las medicinas alternativas y curaciones milagrosas. Número siguiente, la curación o sanidad de los recuerdos. Número siguiente, la idea de la prosperidad y de ordenar al dinero. La doctrina de la cuarta dimensión. Son las que voy a explicar, si Dios quiere, el próximo domingo. Vamos a cerrar con Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. La primera frase, sacrificaron a los Shedim y no a Dios, y se refiere a las creencias que los hebreos adoptaron de los cananitas. Note que estamos hablando de hebreos, de israelitas, es decir, del pueblo de Dios.
¿Quién estaba adorando y aceptando creencias de los Shedim? ¿Los gentiles? El pueblo de Dios. Dios está reclamando aquí a su propio pueblo haber hecho sincretismo con las doctrinas de hechicería. Y por eso es importante este tema. ¿Hasta qué punto? Y van a ver que sin darnos cuenta, hemos aceptado o seguimos aceptando muchas frases, ideas, doctrinas que no son bíblicas, que están disfrazadas de cristianismo, pero que no son cristianismo. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con eso. Por lo pronto, hoy nos vamos con un corazón agradecido, porque en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, y esos demonios saben muy bien quién es Jesús. Y sabe que usted está en Jesús. ¿Sí? Amén.